Mi hijo me dijo que comiera menos porque la comida era carísima y luego me echó al sótano frío como si fuera la sirvienta. Pero se le olvidó algo. No soy el tipo de madre que se aguanta en silencio. Le respondí de una forma que jamás se imaginó. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Alma. Tengo 75 años y vivo sola en un rancho viejo de trigo a las orillas de Celaya, en Guanajuato. Ya van más de 10 años desde que se fue mi esposo Javier. Él era un hombre de guerra, orgulloso, de hablar pausado, tan confiable que hacía que la vida se sintiera menos pesada. Me dejó esta tierra, unas cuantas hectáreas sembradas, 3 vaquitas y un recuerdo largo como más de 40 años de casados. La casa es sencilla, pura madera que cruje, y con los años ya se ladea un poco cuando sopla el viento. De esas que uno ve desde la carretera y piensa que ya nadie vive ahí. Pero aquí sigo. Me levanto diario a las 5. Me echo el rebozo de lana encima para calentar los huesos y me pongo las botas antes de ir a echarle de comer a las vacas, antes de que se quite la escarcha. Luego me sirvo mi cafecito negro. Me siento frente a la ventana y le digo, «Buenos días», en bajito a la foto de Javier que está sobre la chimenea. Todavía con su uniforme caqui, todavía con esa sonrisa que me daba cuando me cachaba viéndolo. Muchos creen que yo debería sentirme sola, pero a la soledad nunca le he tenido miedo. A lo que le temo es a ser una carga. Desde que Javier se fue, yo he hecho todo sola. Tapé el techo que gotea con cinta y tejas viejas. Pagué el predial al día. Llamé al veterinario cuando las vacas actuaban raro. Hasta paleo la nieve del camino cuando cae tormenta, aunque las rodillas ya me anden reclamando. Me las ingenio. Porque cuando no hay nadie más, eso haces. Te las ingenias. Mi hijo Mateo no se aparece por aquí desde hace casi 2 años. Tiene su negocio de empaques en la ciudad. Cajas, cartón, impresiones, todo eso. ¿Le ha ido bien? O eso entiendo por las llamadas que hace una vez al mes en Navidad, en mi cumpleaños, en Acción de Gracias, o cuando en las noticias dicen que puede pasar un tornado por el Bajío. A veces hasta son videollamadas. Le gusta enseñarme su reloj nuevo, su coche, la fuente del recibidor en su oficina. Yo sonrío. Hago como que estoy orgullosa, porque en parte sí lo estoy, pero también porque sé que eso es lo único que él quiere escuchar. Así que cuando vi su camioneta roja entrar por el camino de grava 2 semanas antes de Navidad, me quedé parada como boba, pestañeando. Todavía traía el delantal mojado de lavar verduras. Al principio ni lo reconocí. Está más llenito, se viste más fino, la barba bien arreglada. «Mamá», dijo, bajándose con el teléfono en la mano, todavía escribiendo algo. «Qué frío está haciendo. ¿Podemos pasar?» Corrí a prender la estufa. Dije que tenía sopa de la mañana y pan recién horneado. Puse agua a hervir para el té y limpié 2 veces la mesa de la cocina. Me sentía como si fuera a recibir a un invitado de honor. No al chamaco al que yo le limpiaba la cara llena de papilla. Casi ni miró la casa. Sus ojos iban una y otra vez al celular, los dedos sin parar en la pantalla. Yo lo observaba queriendo grabarme cómo se le caían los hombros, cómo se le fruncía la ceja izquierda cuando andaba cansado, cosas que hacía mucho no veía de cerca. Cuando por fin soltó el teléfono y me vio directo, lo soltó sin rodeos. «Mamá, no puedes seguir aquí así. Ya estás grande. ¿Y si te caes? ¿Y si pasa algo en la noche y no hay nadie cerca?» Le sonreí leve y le dije, «Hasta aquí he llegado». Él no me devolvió la sonrisa. «¿En serio?», siguió. «Este lugar ya no es seguro. La verdad es que ya no tienes la fuerza para seguir con el trabajo del rancho. No es sano. Necesitas gente cerca. Necesitas a tu familia. Sofía y yo hemos estado platicando. Queremos que te vengas a vivir con nosotros». Me sorprendió tanto que ni supe qué decir. Me quedé con las manos quietas, todavía agarrando la taza que estaba secando. Él siguió, como si lo tuviera todo ensayado. «Tenemos espacio, tendrás tu cuarto propio, hasta tiene vista al jardín de atrás. Sofía sembró unas cosas este año, ya está pensando en el menú. Hasta movió las cosas del closet de arriba. Te va a gustar». Hizo una pausa, como esperando que yo le diera las gracias, y luego agregó más despacio.
Aunque sí necesito pedirte un favor. Estoy queriendo crecer el negocio. Hay un cliente importante en puerta, pero me hace falta algo de capital, nada grande, solo lo justo para ampliar el equipo. Si ponemos tu casa como aval, me dan el préstamo. Es pura formalidad. Nadie te va a quitar nada, pero así todo se mueve más rápido. Lo dijo como si fuera cualquier cosa, como si pidiera tantita azúcar. Y mamá, agregó, más bajito ahora, ya no vas a tener que preocuparte por nada, tú ya hiciste lo tuyo, déjanos cuidarte ahora. Me quedé ahí, viendo el azulejo roto de la barra de la cocina. Algo dentro de mí quería soltar el llanto. Tal vez era la emoción, tal vez el cansancio. Por años me las ingenié como pude, preguntándome si alguien lo notaba. Y ahora, ahí estaba él, mi hijo, ofreciéndome ayuda mientras me pedía los papeles de la casa. Afuera, el viento de Guanajuato sacudía las contraventanas viejas. Miré por la puerta de atrás. El campo de trigo estaba seco, con manchones de nieve y pasto quebradizo. El camino al granero eran solo 2 huellas marcadas por botas. Y más allá, solo cielo abierto, postes de luz y esa franja larga y roja del atardecer desangrándose en el horizonte. No le respondí al momento. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sillón viejo junto a la chimenea, envuelta en la cobija que mi hermana hizo antes de morir. Volví a mirar la foto de Javier en su marco lleno de polvo sobre la repisa y murmuré: ¿qué harías tú, viejo? A la mañana siguiente tomé mi decisión. No le dije que sí a Mateo, tampoco le dije que no. Simplemente empecé a empacar lo que de verdad tenía valor. Una foto amarilla del día de nuestra boda, doblada de tanto cargarla en el bolsillo. Una camisa de Javier, suavizada por los años, que todavía olía a tabaco y pino. Y mi cuaderno de recetas escrito a mano, con manchas de mantequilla de manzana y azúcar con canela. El mismo que usaba cada otoño cuando los árboles cambiaban de color y horneaba país para intercambiarlos con los vecinos por frascos de pepinillos y huevos recién puestos. Caminé hasta la cerca y saludé con la mano a la vieja doña Elvira del otro lado del campo. Ella entrecerró los ojos tras la malla de su puerta, levantó una taza hacia mí y gritó: ¿nos dejas, Alma? Solo por un rato, contesté. No preguntó más. Solo asintió como si lo entendiera todo sin necesidad de palabras. Tal vez así era. Tardamos 9 horas en llegar del rancho a Querétaro. Mateo manejó mientras yo iba rígida en el asiento del copiloto, con un cojincito en la espalda baja que no ayudaba mucho. Las carreteras se extendían sin fin y aunque traté de dormir, cada bache me hacía doler los huesos. Cuando llegamos a la privada, con sus casas iguales pintadas en beige y pasto recortado al centímetro, sentí los huesos como si me los hubieran puesto al revés. Me acomodé en el asiento e intenté sonreír cuando Mateo dijo: hogar, dulce hogar. La casa era enorme, demasiado, si me lo preguntan. 2 pisos, cochera para 3 carros, columnas blancas al frente y uno de esos arbustos cortados al milímetro como en las revistas. Todo se veía tan pulido, tan costoso, tan limpio. Sentí el alma sucia nada más bajarme de la camioneta con las botas aún llenas del polvo de Guanajuato. Sofía abrió la puerta con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos. Su blusa perfectamente planchada. Sus labios pintados con un tono demasiado oscuro para su piel. «Bienvenida, suegra», dijo mientras se hacía a un lado. Seguí a Mateo hacia adentro, aferrada a mi bolsa como si fuera salvavidas. Me dieron un recorrido rápido. El recibidor, la sala con chimenea que nadie usaba, la cocina que parecía de muestra más que un lugar donde se cocinaba. Luego Mateo me llevó por unas escaleras angostas cerca del garage. Encendió la luz. Pensamos que esto sería lo mejor por ahora. Aquí abajo está tranquilo, tendrás privacidad. Planeo arreglar el cuarto de huéspedes de arriba en unas semanas. Te subimos en cuanto esté listo. El cuarto estaba en el sótano. Técnicamente acondicionado, sí, pero frío, sin ventanas, con un aire que olía a hule y a humedad. Montones de cajas plásticas con etiquetas de Navidad y Día de Muertos cubrían una pared.
Un banco con herramientas polvorientas estaba frente al catre estrecho que me habían preparado con una cobija y una almohada plana. No dije nada, solo asentí. Me dolía demasiado la espalda como para discutir y no tenía otro lugar a donde ir. Pasé la primera tarde acomodando mis cosas, limpiando con la manga del suéter, poniendo mis artículos de aseo y colocando la foto de Javier sobre la caja de madera que haría de mesa de noche. No importaba lo apretado o oscuro del lugar. Mientras él estuviera ahí, sonriendo en esa foto vieja, era suficiente para sentir que estaba en casa. Al menos eso fue lo que me dije. Sofía preparó la cena esa noche, lasaña con brócoli al vapor, servidos en platos de porcelana blanca con filo dorado. «Espero que tengas hambre», dijo, mientras ponía el plato frente a mí. La tenía. No había probado bocado desde el desayuno. Pero justo cuando estaba por masticar el primer pedazo, soltó. «Estoy tan contenta de que estés aquí, que hacía falta ayuda en la casa, que con Lucía en la guardería solo medio tiempo se complicaba tener todo en orden». Al día siguiente me entregó un horario impreso con mi nombre en la parte de arriba, en negritas. La rutina diaria de la abuela. Seguro lo armó en la oficina, con viñetas y colores resaltados. De lunes a viernes tenía que hacer el desayuno a las 6:30 de la mañana, empacar las loncheras antes de las 7, ayudar a vestir a Lucía, barrer la cocina, limpiar las superficies, separar el reciclaje, poner la lavadora, doblar la ropa antes del mediodía y dejar listos los ingredientes para la cena a las 4 de la tarde. Nosotros nos encargamos de los fines de semana, por supuesto, dijo tomando su latte con leche de almendras. Solo queremos que te sientas útil. Sé que odias estar sin hacer nada. Útil. Esa fue la palabra que usó, como si fuera una licuadora. Como si lo único que me diera valor fuera servir para algo. Al principio no dije nada. Me convencí de que era solo mientras me acostumbraba. No quería parecer malagradecida. Seguí el horario. Intenté ser útil. Pero en una semana todo cambió. Ya no lo pedían. Se asumía. Si me saltaba algo, Sofía soltaba un comentario ácido o miraba a Mateo como si él tuviera que corregirme. Nunca lo hizo. «No uses agua caliente en esa blusa, es de seda», me soltó una tarde mientras ponía la lavadora. «Ya está manchada», dije. «Ese no es el punto», contestó seca. Me disculpé, en voz alta, pero por dentro sentí algo apretarse en el pecho. Mateo siempre fuera. Salía a las 7, volvía a las 8, a veces más. Besaba la mejilla de Sofía, le preguntaba a Lucía por la escuela, contaba algo de una junta que salió mal o de un cliente nuevo. Casi no me miraba. No de la forma que importa. Yo ahí sentada en la mesa, comiendo lo que yo misma había cocinado, asintiendo, sonriendo cuando tocaba. Me volví parte del fondo, algo más que llenaba la casa pero que no tenía voz. Una noche, se me cayó una botella de detergente en el cuarto de lavado. Se me resbaló, pegó contra el suelo y el líquido azul se regó por todos lados. Sofía entró apurada, los tacones retumbando, los ojos bien abiertos. «¿Qué estás haciendo, mamá? Esa cosa no es barata». Me quedé ahí, congelada, con un trapo en la mano. «Lo siento», dije, agachándome a limpiar mientras las rodillas se quejaban. Ella no ayudó. Solo cruzó los brazos y me miró como si fuera una niña que rompió algo. Mateo entró, vio todo y sin decir nada fue por un vaso de agua y se subió de nuevo. Eso dolió más de lo que quiero aceptar. Esa noche volví a escribir, en un cuaderno chiquito que escondía en la caja que usaba como buró. Solo pensamientos, solo líneas, solo para sentir que todavía tenía voz. Soy una invitada en la casa de mi propio hijo. Creo que solo me quieren aquí cuando soy útil, cuando no me tiemblan las manos, cuando todavía tengo fuerza en la espalda. ¿Qué pasará cuando ya no la tenga? ¿Qué pasará cuando ya no sea conveniente? Extrañaba mi casa, no solo el espacio, aunque Dios sabe que también lo extrañaba. El susurro del trigo con el viento, el chirrido de la puerta del granero, las vacas mugiendo cuando salía con el balde de comida. Extrañaba hablar sin sentir que me estaban evaluando. Extrañaba caminar descalza por el patio sin que nadie me viera. Extrañaba platicar con Canela, la vaca café con la manchita en la nariz.
Ella escuchaba mejor que Sofía y era más cariñosa también. A veces le contaba cosas mientras tendía la ropa, mis sueños, mis penas, los libros que antes leía. Ella parpadeaba despacio y masticaba como si entendiera todo. Una mañana me desperté antes que los demás. El sótano estaba helado. Las articulaciones me dolían al sentarme. Me puse el suéter que no lavaba desde hacía semanas por no aguantar otra crítica de Sofía. Preparé café en silencio, cuidando no hacer ruido, y me senté en la cocina mirando el amanecer a través de las puertas de vidrio. Toda esa luz entrando, tocándolo todo, menos a mí. Me quedé ahí, pensando en lo fácil que era volverse invisible en una casa llena de gente. Esa mañana no pude ni levantarme. Lo intenté. Pasé las piernas por el borde del colchón, puse los talones sobre el cemento helado. Pero al agacharme para alcanzar las pantuflas, un dolor seco me atravesó la rodilla derecha como un alambre oxidado. Me quedé sentada un buen rato, respirando nada más. El dolor era hondo, de esos que ya se sienten como viejos conocidos, pero ese día venía con filo. La sobé despacio, murmurándole como les murmuraba antes a mis vacas. Vamos, muchacha, no nos desmoronemos todavía. Al final logré pararme, agarrándome del marco metálico del catre. Cada paso hacia las escaleras era como arrastrar un costal lleno de ladrillos amarrado a los pies. Cuando llegué arriba, Sofía ya andaba taconeando por la cocina, echando polvo de proteína en su licuadora. El aire olía a leche de almendra y plátano sintético. Carraspeé. Sofía, creo que necesito ver a un doctor. Me está dando lata la rodilla. Apenas si pude levantarme esta mañana. Ella no levantó la vista. Oh, eso es normal a tu edad. Solo descansa, ya pasará. Me sentiría mejor si me la revisaran. Hay una clínica cerca. Mamá, dijo, ya más cortante, volteándome a ver de reojo nomás. Mateo anda tapado de trabajo y yo tengo 3 llamadas con clientes en la mañana. Ahorita no podemos andar perdiendo tiempo en eso. Tómatelo con calma. No es nada grave, ¿verdad? Asentí. Creo que hasta sonreí para no hacerla sentir mal, aunque por dentro era como si alguien me hubiera desinflado. Me quedé ahí un momento más de lo necesario, esperando que se arrepintiera, que dijera, ¿sabes qué? Vamos de una vez. Pero me dio la espalda y prendió la licuadora con ese tipo de eficacia que no deja lugar para nadie más. Bajé cojeando las escaleras y me senté en la orilla del catre, mirando los cordones raídos de mis botas. Por un segundo pensé en doña Elvira, allá en el rancho. Esa mujer habría dejado todo, dar de comer a las gallinas, hervir mermelada, lo que fuera, y me habría llevado a la clínica del pueblo, hablándome todo el camino de su nervio ciático y los cálculos de su segundo exmarido. La extrañé tanto en ese momento que me mordí el labio para no soltar el llanto. Esa noche, Sofía pidió pizza. Mateo llegó temprano por una vez. Lucía estaba coloreando en el suelo de la cocina y en la tele salía uno de esos dramas policíacos donde todo se ve gris y serio. Acababa de poner los platos en la mesa cuando Mateo sonrió y dijo, «Mamá, quizás mídete con la pizza. Esa cosa no es como el pan de elote de allá del rancho. Aquí cuesta dinero de verdad». Sofía se rió bajito. Lucía también, solo porque los demás lo hicieron. Yo sonreí. Lo hice. Sonreí y vi el plato de cartón y el pedazo grasoso de masa que de pronto no pude llevarme a la boca. Se me secó la garganta. El estómago se me apachurró. Miré la rebanada como si fuera comida para alguien más, algo que ya no me tocaba. Esa noche escribí en mi cuaderno. Eso no fue una broma, fue una advertencia. Come menos, cuesta menos. Vive pequeña, habla bajo, no ocupes espacio. Nunca preguntaron cómo dormía. No sabían que mi cuarto seguía húmedo mucho después de que el deshumidificador se rindiera. Que a veces me despertaba temblando, con la cobija hecha bola entre las piernas, abrazando la camisa de Javier contra el pecho como si aún pudiera calentarme. Él siempre dormía del lado izquierdo. Sigo dejando su camisa de ese lado del catre, bien doblada. Cada noche la toco antes de dormir, como si fuera una promesa, como si bastara. Nadie preguntó si tenía frío, ni siquiera si tenía cobijas suficientes. Solo asumieron que estaba bien, como un aparato.
enchufado y funcionando. Lucía me trajo una tarjeta de cumpleaños que había hecho en la escuela. Crayones, brillantina y corazones todos chuecos. «Feliz cumpleaños, abuela», decía con letras torcidas. Le di las gracias y la abracé despacito, cuidando de no apretarla mucho. Ella no sabía, solo veía a su abuela. No veía las sombras en mis ojos. Esa tarjeta estuvo en la caja junto a mi catre por semanas. Algunas noches la miraba más tiempo que la foto de Javier. Era lo único en esa casa que me hacía sentir que todavía era alguien para alguien. Luego llegó la noche en que ya no pude más. Había pasado el día entero tratando de dejar relucientes los azulejos del baño, bajando y subiendo de rodillas, una y otra vez, hasta que terminé en el suelo, sin fuerzas, quedándome ahí, sin sentir nada. Esa noche subí tarde, cuando ya todos dormían. Necesitaba estar sola, respirar. Me serví medio vaso de agua y me quedé parada en la sala, mirando esa repisa repleta de novelas de pasta dura que nadie había abierto y plantas de plástico. Todo tan ordenado, tan muerto, tan distinto a la casa llena de vida y caos que alguna vez fue mía. Cuando bajé de nuevo al sótano, sin hacer ruido, me senté al borde del catre con la foto de Javier en las manos. No me quedaban lágrimas, solo dejé que el silencio me envolviera como si fuera otra piel. No debía haber venido, le susurré. Debí haberlo sabido. Pensé en todas esas tardes en el porche allá en Guanajuato, viendo los campos moverse al ritmo del viento, con mi taza de café caliente, los perros ladrándole a los cuervos. Pensé en la paz sencilla de estar sola, en lo bonito del silencio compartido entre los amigos de siempre. Dejé todo eso atrás por esto, por esta caja sin ventanas, este inventario diario de errores y cargas. Me vinieron a la mente esas películas donde las señoras mayores eran recibidas por sus hijos y vivían sus últimos años entre risas, cariño y pan horneado. Me acordé de cómo solía llorar al final de esas historias, cómo me limpiaba las lágrimas diciendo, así voy a estar yo algún día. Pero aquí estoy, sin porche, sin campos, sin pan, sin dignidad, sin un hogar que me espere, sin dinero. Un cuerpo demasiado cansado para pelear y muy débil para salir corriendo. La luz del sótano parpadeó, uno de esos focos chafas que Mateo había instalado. Zumbó, luego se estabilizó. Me miré las manos, manchadas, duras, fieles, y pensé cuánto más podrían seguir antes de rendirse. Me quedé ahí sentada un buen rato, pensando en lo que pasa cuando alguien entrega todo durante años y un día, sin ruido, se vuelve invisible. El aire esa noche se sentía más frío de lo normal, el silencio más denso, las sombras más largas. Era el cuarto martes del mes, día de sacar la basura. Ya me sabía de memoria el horario. El bote azul era para reciclaje, el verde para la basura normal. Me dolían horrible las rodillas bajando las escaleras del sótano, pero igual sacaba los botes, terca como siempre. El cielo estaba color plomo y el viento me calaba los dedos aunque llevara guantes. Las hojas mojadas se pegaban a la banqueta. Fue ahí cuando la vi por primera vez. Estaba junto al contenedor de la esquina, detrás de esa placita por el súper. Chiquita, no más de 1,5 metros, envuelta en una parca roja desteñida que ya parecía haber pasado por varias manos. Un gorro de lana gris le cubría la cabeza y una bufanda morada, vieja y deshilachada, le daba 2 vueltas al cuello. En una mano tenía una bolsa de plástico del súper y en la otra un sándwich envuelto en papel. Se dio cuenta que la estaba viendo y me saludó con la cabeza, apenas. De esos saludos que la gente se da en la ciudad cuando no quiere hablar. No pensaba decir nada, pero las palabras me salieron antes de que lo pensara. Hace frío. Ella volteó hacia mí. Podría ser peor, dijo. Al menos está seco. Lo seco es bueno para las articulaciones. Eso me dio un poco de risa. Díselo a mi rodilla derecha. Ella sonrió, y así nomás, algo se aflojó entre nosotras. Se llamaba Carmen. 76 años, dijo, igual que yo. Vivía en la fila de departamentos de interés social justo pasando la farmacia. 3er piso, sin elevador. Antes vivía con su hijo y su nuera. Lo dijo como si hablara del clima.
Ahora trabaja medio turno doblando toallas en la lavandería. Le pagan en efectivo, por fuera. Gasto poco, no hago ruido, pago mi renta a tiempo. Aquí nadie me pide más de lo que puedo. Yo pongo mis reglas. A nadie le importa un comino, si se me olvida sacar el reciclaje o si no les doblo los calcetines como quieren. Me invitó a su casa al día siguiente. Dudé. Tal vez porque crecí con esa idea de no meterse demasiado. Pero la curiosidad me ganó. Su departamento estaba en lo más alto y mis rodillas protestaron todo el camino. El pasillo olía a jabón y a algo frito. Por dentro, su hogar era oscuro pero cálido. Tenía un calefactor eléctrico junto a la ventana, una mesa coja con 2 sillas diferentes y las paredes llenas de pósters viejos de flores, girasoles y margaritas, casi todos. Había una colección de tazas de té llenas de polvo en un estante angosto y un sillón gastado con una manta tejida encima. Preparó té de bolsitas baratas de la tienda de a peso y partió un solo paquete de galletas entre las 2. «Cuidado con los dientes en las duras», dijo guiñando el ojo. «Están rancias, pero me gusta que truenen». Platicamos por horas, de nada y de todo. Su esposo había muerto hace 20 años en un hospital. Dijo que olía a cloro y desesperación. Extrañaba sus chistes bobos, cómo dejaba sus herramientas tiradas por el patio y cómo le decía Carmelita nomás para molestarla. Nos reímos hasta que me dolieron las costillas. Nadie me dijo nada por comerme la última galleta. Nadie miró el reloj. Al irme, me agarró la mano y dijo: «Vuelve cuando quieras, Alma. Eres buena compañía». En los días que siguieron, volví. 3, luego 4 veces. Nos contábamos historias como niños intercambiando dulces. Ella sacó álbumes viejos con las esquinas dobladas. Yo le hablé de Javier, las vacas, el porche, los pais. Ella recordaba el olor del heno, aunque nunca vivió cerca de un rancho. Y hoy la invité a venir. Esperé hasta que Mateo y Sofía se fueron al trabajo. La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj en la cocina y el zumbido del refri. Carmen trajo un frasquito de mermelada genérica de durazno como regalo. Revolví unos huevos, tosté pan, corté pepinos y jitomates en un bol con vinagre y pimienta. Comimos despacio, como quien no tiene prisa ni otro lugar a donde ir. Dijo que los huevos estaban perfectos. Yo le dije que esa mermelada era lo mejor que había probado en meses. Nos reímos de los hombres, de cómo todos prometen mucho y acaban dejando calcetines por todos lados. Nos sentamos juntas en el porche trasero, envueltas en cobijas viejas, viendo cómo los pájaros picoteaban el comedero que Sofía siempre olvidaba llenar. «Es curioso, ¿no?», dijo Carmen. «Yo estoy sola, y tú no, pero estamos en el mismo lugar». Asentí. «Aquí afuera estoy a gusto», dijo. «Nadie me necesita, pero al menos nadie me manda». No supe que estaba conteniendo el aire hasta que lo solté. La puerta principal se abrió más tarde de lo que esperaba. No escuché el carro, solo el taconeo sobre la madera. La voz de Sofía cruzó la cocina. «¿Mamá? ¿Quién está aquí?» Carmen se paró para irse, pero le hice una seña para que no se moviera. «No pasa nada, ya se va». Pero Sofía no se fue. Entró a la cocina y se quedó parada. Sus ojos vieron las tazas en la mesa, el plato con pan mordido, la bufanda vieja de Carmen sobre la silla. Frunció la nariz como si algo apestara. «¿Esa es mi mermelada?», dijo cortante. «Hice de comer», dije, poniéndome de pie. «Para ella». Su tono subió, como si no lo creyera. «¿En serio, mamá? ¿Metiendo gente a la casa sin avisar? ¿Y usando nuestra comida? ¿Sabes cuánto cuestan las cosas ahorita?» Carmen se levantó, tranquila como siempre. «Está bien, ya me iba». Pero Sofía no acababa. «Esta es una casa privada. No se puede invitar a extraños así nomás. No es un refugio». Se me apretaron las manos en el trapo de cocina. Me zumbaban los oídos. Se volvió hacia mí. «Vives aquí sin pagar renta, ¿te acuerdas? Esa comida la pagamos nosotros. No creo que sea mucho pedir que pongas límites». Abrí la boca y luego la cerré. Tenía la garganta seca. El corazón me retumbaba como si fuera a salirse. Su voz bajó a un siseo. «No eres la reina de este lugar, mamá. Eres una invitada. Intenta recordarlo». Sentí que algo se rompía. No fue un ruido fuerte,
ni siquiera visible, solo un chasquido, bajo y silencioso, como un hilo que se deshace. La miré fijamente. Realmente la miré. Esta era la mujer que había comido mi comida durante meses, que me había puesto a hacer cosas como si yo fuera su muchacha, que me había visto subir cojeando las escaleras con una canasta llena de ropa mojada, y jamás, ni una sola vez, se había acercado a ayudar. Ahora me veía como si yo fuera la que no pertenecía aquí. Ya me habían quitado mi casa, mi terreno, mi libertad. Y ahora me hablaban como a una mocosa a la que agarraron tomando en la cochera. Cerré la mandíbula, cerré la mano. No entiendo cómo no se me fue la mano. Quise hacerlo, que Dios me perdone, pero quise hacerlo. Pero los brazos no se movieron, la voz no me salió. Miré el piso, con pena, no por ella, sino por mí. Alma, la que remendaba alambre de púas en medio de la nevada, la que asistía a partos de becerros en la oscuridad, la que no se quebró con ninguna de las broncas que le aventó la vida, ahora callada frente a una mujer que no se había ganado ni una sola cicatriz. Estaba molesta, no solo con ella, también conmigo. La mañana después de que Carmen se fue, el ambiente en la casa cambió. No era que estuviera lleno de gritos o pleitos, era otra cosa. Ese frío que se siente antes de que reviente la tormenta. Sofía no habló casi nada en el desayuno. Solo le dio el licuado a Mateo, le besó la cabeza a Lucía y me dijo, sin verme a los ojos: «Vamos a limpiar el sótano este fin de semana. Necesito el espacio para mi equipo de yoga». Lo dijo como si hablara del clima. Me quedé ahí, con la espátula en la mano, los huevos aún humeando en la sartén. «¿Qué quieres decir?». Mateo levantó la vista de su celular y me habló con ese tono falso que usa con los clientes. «Es temporal, mamá. Solo unas pocas semanas. Estarás bien en el cuartito de la bodega, junto al garage. Hay bastante espacio una vez que movamos las cajas de Navidad». Las palabras salieron suaves, como si ya las hubieran practicado, como si lo hubieran decidido entre ellos. Abrí la boca para decir algo, ¿pero qué iba a decir? No, quiero mi sótano de regreso, que era mío ya. Pasé esa tarde acomodando el rincón que me dejaron junto al calentador. El colchón era de esos que compras en línea, aún olía un poco a plástico. No tenía calefacción, ni alfombra, ni paredes de verdad, solo unos estantes con tiliches y unas bicicletas arrimadas a cajas. Cuando llovió esa noche, escuché las gotas golpear la lámina del techo como si cayeran clavos en una caja cerrada. Me enredé con la camisa de Javier y traté de no tiritar. A la mañana siguiente tenía la garganta hecha polvo. Una tos seca me raspaba el pecho como si tuviera alambre adentro. Las coyunturas me dolían más que de costumbre. Aún así, me levanté antes que el sol, me arrastré a la cocina, freí huevos, preparé la lonchera de Lucía. Me puse 2 suéteres y una bufanda antes de llevarla a la escuela. Ella hablaba del concurso de ortografía y de las clases de música mientras yo trataba de no respirar fuerte. Nadie preguntó cómo me sentía. Sofía me miró esa tarde mientras limpiaba la barra y dijo: «Si estás enferma, aléjate del cuarto de Lucía. No quiero que se contagie de nada. Quédate en tu espacio, por favor». Ni esperó respuesta. Se regresó directo a su computadora. Me quedé ahí, con los trapos mojados en la mano, preguntándome si así era como una dejaba de ser persona. No de golpe, sino por partes. Humillaciones chiquitas que se van sumando hasta que ya no quedas tú, solo una figura, una sombra. Me acordé del rancho en invierno, cuando tenía que abrirme camino en la nieve solo para llegar al granero. Incluso con el viento cortándome la cara, yo tenía un propósito, un lugar. Ahora ni cuarto con puerta tenía. Esa noche me senté en una tina de plástico marcada como cosas viejas de Halloween y saqué mi cuaderno de debajo de la sudadera doblada que usaba como almohada. La mano me temblaba al escribir. Ya no soy yo misma. Me he convertido en otra cosa. Un fantasma en una casa que ayudé a apagar, respirando el aire como un ladrón, caminando de puntitas para que nadie me oiga. Hice una pausa y luego marqué con el dedo la línea. Necesito irme, para volver a respirar como una persona. No fue una gran revelación ni una escena de película. Fue apenas un suspiro, silencioso, firme,
esperado por demasiado tiempo. No me sentí valiente. Me sentí cansada. Como esos zapatos viejos que por fin se abren por la suela porque ya no aguantan más peso. Esperé hasta que la casa se quedó callada. Mateo roncaba bajito arriba. Siempre le pasaba cuando tomaba vino. El ventilador del baño de Sofía zumbaba como un insecto antes de apagarse. Me puse el abrigo, el de lana que había guardado desde Guanajuato, y me até las botas con los dedos fríos. Agarré mi bolsa de tela y metí lo poco que todavía era mío. 2 mudas de ropa, la foto de Javier en su marco de cuero cuarteado, la Biblia de bolsillo que tenía desde que cumplí 17 y mi cuaderno. No tomé el celular que me habían dado. Siempre estaba muerto de todos modos. La puerta trasera crujió despacio cuando la abrí. El patio tenía una capa ligera de nieve. Era la primera del año, fina como polvo, apenas pintando las banquetas de blanco. Mi aliento salía en nubecitas mientras me subía la bufanda y pisaba el pasto helado. El jardín que Sofía tanto presumía ya era pura tierra. La albahaca y la lavanda desaparecieron hace rato. Crucé la reja trasera sin apuro, con las piernas tiesas como si fueran de madera. Una bota se atoró en el último tubo y me fui de rodillas al suelo del callejón. Me quedé ahí un rato, con la cabeza agachada, respirando duro, sintiendo el ardor del frío en las palmas. Luego me levanté, me sacudí y seguí. Las lámparas del alumbrado zumbaban arriba. El silencio era como una cobija, rara pero suave. Se oían los carros en la avenida, lejos, pasando sin rostro, sus luces embarrando el pavimento mojado. Seguí caminando. Pasé los buzones, pasé la señal de alto, pasé todo lo que alguna vez creí que era seguridad. No tenía claro a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme. El frío me calaba hasta los huesos. Las manos me ardían dentro de los guantes y el aire se metía por cada costura del abrigo como si supiera dónde dolía más. Respiraba cortado y cada paso me pesaba más, pero no paré. La idea de ese rincón en el garage detrás de mí me empujaba más fuerte que cualquier promesa al frente. No era realmente una duda. Siempre supe a dónde. Di vuelta detrás de la lavandería. Crucé el callejón detrás de la tienda de todo por $1. Pasé la fila de buzones chuecos y el bote azul golpeado que siempre olía a arena para gato y cebolla vieja. La luz encima de su puerta parpadeó una vez, como diciendo hola. Toqué 2 veces. Carmen abrió, con la bolsa de agua caliente pegada al pecho como si fuera un amuleto. No se veía sorprendida, solo inclinó la cabeza y dijo: «Sabía que aparecerías. Afuera hace un frío que pela, pero aquí adentro estamos calientitas». No dije nada. Entré al departamentito y dejé que el calor me envolviera. Olía a canela y a alfombra vieja. El calentador sonaba cerca de la ventana y en la estufa hervía algo dulce y espeso. Tal vez compota de durazno o té con demasiada azúcar. Me dejé caer en el sofá viejo de cuadros, ese con el brazo ya deshilachado, y me envolví en la cobija que me ofreció sin decir una sola palabra. Esa noche lloré. No era tristeza ni miedo ni rabia, aunque traía todo eso encima. Lloré porque alguien me había esperado, porque alguien había hecho espacio, aunque fuera solo un huequito en el sillón y una taza de té toda desconchada. No lloraba así desde que se murió Javier. Me lo había tragado todo durante tanto tiempo, a través de los inviernos callados, de las sonrisas frías de Sofía, de la cortesía distante de Mateo. Pero esa noche todo se me salió en silencio, en lo oscuro, donde solo Carmen podía escuchar. No dijo nada, solo se quedó ahí cerquita, tejiendo algo en amarillo mostaza, tarareando una canción vieja que apenas si reconocí. Los días que vinieron después fueron raros por lo simples que eran. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, no tenía que andar de puntitas en casa ajena. No esperaba que me criticaran, no me encogía para caber en los rincones donde me hacían a un lado. En el departamento chiquito de Carmen cabía justo como soy. Las mañanas iban sin prisa. Una ponía el agua a hervir y la otra preparaba las tostadas. Compartíamos un frasco de crema de cacahuate y un cuchillo filoso. Yo hacía el café como en el rancho, echándole agua caliente a un cono de plástico sobre la taza. Carmen siempre lo tomaba con crema en polvo, sin azúcar. Nos sentábamos en el balcón si no hacía tanto frío, enredadas en cobijas, tomando sorbitos y viendo a las palomas pelear por las migas en la banqueta. Las tardes eran de caminar.
A 3 cuadras había un parquecito comunitario con bancas bien juntas y un columpio oxidado que nadie usaba ya. A Carmen le encantaba. Decía que los árboles todavía se acordaban de su nombre. Nunca le pregunté por qué. Siempre llevábamos un periódico, uno de los gratis que agarrábamos en la farmacia, y nos lo repartíamos, pasándonos los horóscopos y los obituarios, el crucigrama y los anuncios. Ella le ponía círculos a cosas que nunca iba a comprar. Yo fingía interés en recetas que nunca iba a cocinar. A veces rascábamos raspaditos, boletos de a 1 peso, cada quien con su moneda de 25 centavos para rascar la parte plateada. Nunca ganábamos nada, pero daba gusto intentarlo. Las noches se nos iban suaves. Tenía un radio viejito, de madera, con una perilla que hacía clic, y siempre agarraba estaciones que ponían rancheras de hace décadas. José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, Javier Solís. Nos sentábamos bajo una lucecita amarilla, la única lámpara en la sala, y tejíamos. Yo no era buena en eso. Mis bufandas siempre salían chuecas, pero Carmen nunca decía nada. Nomás hablábamos lento de lo que nos venía a la mente. Hombres que habíamos querido, comidas que no soportábamos, lugares que todavía queríamos conocer antes de que las rodillas nos fallaran del todo. Una noche solté sin pensar. Siento que estoy viviendo de nuevo, no solo existiendo. Carmen solo sonrió sin voltear la cara. Así es como sabes que estás en el lugar correcto. Allá en casa de Mateo me imaginaba que al principio ni se dieron cuenta que me fui. Pero para la 3ª mañana ya debían saberlo. Me lo imaginaba parado en ese cuartito frío como bodega, el colchón todavía tibio de donde había dormido, tal vez buscando mi bufanda, la foto gastada que siempre tenía al lado. No dejé nota, ni pensé que la leería si la dejaba. Sofía habría dicho, está bien. Va a volver cuando le dé suficiente hambre, o cuando tenga frío, no te pongas como si fuera un perrito perdido. Tal vez él pensó igual, tal vez no. Pero sabía que no iba a venir por mí, no ahí, no a mí. Una mañana, Carmen y yo estábamos dando nuestra vuelta por el parque cuando se levantó un aire fuerte, de esos que llegan de pronto. Me agarré la bufanda, pero el cuaderno se me salió del abrigo y cayó al piso, las hojas bailando. Una hoja suelta se voló por la banqueta, moviéndose como pajarito con el ala rota, y aterrizó junto al pie de un muchacho. Estaba sentado en una banca, con una laptop en las piernas, audífonos puestos, capucha bajada hasta la frente. Traía jeans con la rodilla rota y tenis todos sucios de la punta. A su lado, un sándwich a medio comer sobre su envoltura. Tenía crema de cacahuate espesa de un lado. Recogió la hoja, la vio un segundo. Mi letra con vueltas y líneas inclinadas, y se volteó hacia nosotras cuando nos acercamos. «Oiga, señora», dijo, quitándose un audífono. «Creo que esto le pertenece». Asentí, un poco apenada, alargando la mano para tomarla. «Gracias, son solo algunas notas». Él sonrió con esa expresión abierta y tranquila que tienen los jóvenes cuando no les da miedo mirarte directo a los ojos. «Escribes con una letra cursiva bien bonita. La mayoría son puras vueltas», dije. «Cosas para que la cabeza no se me oxide». Él soltó una risa. «Mucho mejor que cualquier cosa que yo haya escrito hoy. Pura cosa de contratos y expedientes. Se te derrite el cerebro». Carmen ladeó la cabeza. «¿Estudias Derecho?» «3er año. Estoy en un programa de apoyo legal comunitario. Apenas sobreviviendo a los exámenes finales y a la falta de azúcar». Los 3 nos reímos, desconocidos cruzándonos nada más porque el viento quiso. Él me volvió a mirar, con ojos tranquilos. «Si alguna vez necesita algo legal», dijo, señalando más o menos su laptop, «doy consultas gratis los sábados en el centro, allá por la calle 9». En ese momento no le di mucha vuelta, solo otro instante. Otro chavo bueno tratando de hacer lo correcto en este mundo complicado. Me topé con Marcos otra vez al día siguiente en el parque. Mismo banco, con la misma sudadera vieja, comiéndose un sándwich de crema de cacahuate, los dedos llenos de migajas. Carmen iba un poco adelante. Me hizo una seña para que la alcanzara, pero le dije que la veía en 1 minuto. No preguntó nada, solo me hizo un gesto como si ya supiera que había algo que necesitaba salir.
Me senté junto a ese muchacho, con las manos alrededor de mi vaso de papel con café frío, y por primera vez sentí que podía hablar sin sentirme tonta. Al principio, hablé al aire, unos cuantos detalles sueltos, pedazos de recuerdos que a nadie le importan. La casa en Guanajuato siempre olía a pay. La vaca Canela dejó de comer una semana entera cuando se murió Javier. La camisa vieja de él que todavía agarro cada noche como si fuera el peluche de un niño. Marcos escuchó. No interrumpió ni me hizo la cara de lástima que pone la gente cuando finge atención. Solo se quedó allí, viéndome, como si fuera testigo de algo serio. Le conté que confié en mi hijo, que le di todo. La casa, lo único que me quedaba después de 40 años de ser esposa, madre, señora de la casa. Mateo dijo que solo necesitaba ponerla en garantía un tiempo para hacer crecer su negocio. No revisé los papeles con cuidado. Él me dijo, no tienes que preocuparte, mamá, sigue siendo tuya. Y le creí, porque era mi hijo. Luego me mudé con él y su esposa. De mi casita de madera rodeada de trigo, pasé a un sótano húmedo sin ventanas. Después, me mandaron a un cuarto de bodega junto al garaje. Sin ventanas, sin calentón. Solo cajas de cartón y un foco amarillo. Aún así, me levantaba temprano para hacer el desayuno, trapear, lavar la ropa, llevar a mi nieta a la escuela, como una máquina. Pensé, a lo mejor solo andan ocupados. Luego pensé, igual es porque ya estoy vieja. Pero al final pensé, igual y sí estoy bien mensa. Cuando dije eso, mi voz se quebró tantito. No lloré, ya no tenía lágrimas, pero lo sentí, como un tajo sin sangre ni ruido, solo ese hueco sordo que duele. Marcos no dijo nada por un rato, su cara apretada, como alguien que aguanta el coraje. Cerró su laptop, la puso a un lado en la banca y se volteó hacia mí con los ojos bien clavados. No creo que esta sea una situación simple, señora Alma. Apreté la boca. ¿Cree que estoy loca por confiar en mi propio hijo, verdad? No. Su voz fue firme. Creo que se aprovecharon de usted, y eso, legalmente, no es solo una canallada, es un delito. No contesté nada. Podría demandar. Las leyes contra el abuso financiero hacia adultos mayores existen justo para protegerla de este tipo de manipulación. Usted no tuvo asesoría legal independiente. Si todo lo que dice es cierto, esto es grave y tiene muchas posibilidades de ganar. Mi corazón empezó a golpear fuerte. ¿Demandar a mi propio hijo? Marcos no se echó para atrás. Él no está actuando como su hijo. Está actuando como alguien que se aprovechó de una persona vulnerable. Usted merece justicia, señora Alma. Volteé la cara. El pecho me ardía. Estaría metiendo a mi hijo a la cárcel. Él se quedó callado. Una hoja amarilla cayó entre nuestros pies. A veces, para salvarse a una misma, dijo al fin, hay que aceptar que alguien a quien amas traicionó tu confianza. Esa misma tarde, Marcos me llevó a un edificio pequeño de ladrillo, escondido detrás de unas oficinas. Había un letrero azul afuera, Centro de Asistencia Legal para Personas Mayores. Me detuve en la puerta, apretando una carpeta delgadita con papeles viejos y amarillos. Él solo dijo, vamos, nadie debería pelear sola. Nos recibió una señora llamada Evelina Garza, de unos 50 y tantos, pelo oscuro corto con mechones grises, ojos filosos como cuchillos, pero su voz era suave y firme, como una cobija gruesa de invierno. Antes era fiscal, ahora trabajaba de voluntaria, como abogada de personas mayores que habían sido maltratadas. Conté la historia otra vez, esta vez más directa. Ella no me interrumpió. Cuando le pasé las copias de la hipoteca y unas notas sobre las finanzas, solo tardó unos minutos en revisarlas antes de decir, no está sola, señora Alma. La ley de Guanajuato prohíbe estrictamente los acuerdos financieros coaccionados o manipulados que involucren a personas mayores sin asesoría legal independiente. Esta hipoteca puede ser revertida, sin duda alguna, y tiene bases para demandar a Mateo por abuso financiero y maltrato. Miré mis manos, los dedos flacos temblando encima de la taza de té de plástico. Si hago esto, ¿sigo siendo su madre? Ella contestó sin rodeos. Sí,
pero una madre que eligió no dejar que su hijo la convirtiera en una víctima. Firmé el poder notarial esa misma tarde. Ella metió la solicitud para anular la hipoteca y abrió un caso civil contra Mateo por abuso de confianza y maltrato emocional hacia su madre. Marcos estuvo detrás de mí todo el rato, callado, pero escuché cómo soltó el aire, como si se le quitara una piedra del pecho. Una semana después, Mateo recibió la citación. Carmen me contó que hizo 23 llamadas en menos de 10 horas. El celular que me dieron seguía guardado en su closet, juntando polvo junto a una aspiradora vieja y una pila de periódicos. Nunca lo volví a tocar, no por miedo, sino porque ya había escuchado suficiente. Sofía dejó un mensaje de voz. Carmen lo puso en altavoz. Su voz sonaba aguda, filosa como cuchillo en plato de barro. ¿De verdad nos estás haciendo esto, mamá? ¿Estás loca? ¿Estás tratando de arruinarnos la vida? ¿Quieres meternos a la cárcel? Nosotros te cuidamos. ¿Ya se te olvidó? Me quedé sentada en silencio. Carmen me agarró la mano. Marcos estaba en el escritorio de al lado, viendo su laptop sin decir palabra. Ya no necesitaba que nadie hablara por mí. No necesitaba disculpas. Solo necesitaba volver a tener mi voz. Y ya la tenía. El juzgado no era nada como me lo imaginaba. No había escaleras de mármol ni banderas ondeando. Solo un edificio bajo del gobierno con paredes beige y pisos de linóleo deslavado que olían un poco a papel viejo y cera para pisos. Me recordaba más a una oficina de trámites que a un lugar donde la vida de alguien podía deshacerse o empezar de nuevo. Llamaron el número del caso y pasamos a una sala pequeña con sillas de plástico y una mesa de cada lado. La jueza, una señora con gafas de armazón fino y un chongo gris de acero, ya se veía cansada al sentarse, pero sus ojos se afilaron cuando revisó el expediente. Mateo llegó justo a tiempo. Afeitado, traje oscuro, zapatos bien lustrados, el disfraz de un hombre decente, pero los ojos le parpadeaban a cada rato. No me miró, ni una sola vez. Su abogado se sentó junto a él, revisando una carpeta con pestañas amarillas que parecían espinas. Yo llevaba un suéter gris que tejía allá en Guanajuato, sencillo pero calientito. Me recogí el pelo como le gustaba a Javier y traía su foto doblada con cuidado en mi bolsa, no para enseñársela a nadie, solo para sostenerla. Su cara me daba una especie de columna que ya se me había olvidado que tenía. Evelina se sentó junto a mí, tranquila como siempre, viendo sus notas. Tocó una vez el escritorio con los dedos, la única señal de que estaba alerta. Empezó resumiendo los hechos. Que yo era dueña absoluta de una casa en el campo de Guanajuato, que no tenía deudas, que mi hijo me convenció sin asesoría legal para firmar una hipoteca para ampliar su negocio. Contó cómo me mudé a su casa, las condiciones en que vivía, cómo dejé de ser madre para convertirme en una especie de sirvienta sin paga. No dramatizó, no hacía falta. Ya nadie hablaba en la sala. Luego dijo las palabras que había tratado de olvidar pero que no se me iban. Se le dijo que no comiera demasiado, dijo Evelina, porque la comida no era barata como allá en su rancho. Se le dijo que durmiera junto a un garaje en pleno invierno. Se le negó atención médica. Se la humilló cuando pidió una dignidad básica. La jueza no parpadeó. Solo asintió una vez mientras escribía con su pluma. El abogado de Mateo hizo una defensa corta, floja y nerviosa. Dijo que yo había estado de acuerdo, que estaba emocionalmente inestable después de años de estar aislada en el campo, que Mateo y Sofía habían hecho lo mejor que podían, pero que no se les podía culpar por malentendidos en una casa con varias generaciones. La voz del abogado se rompió cuando dijo, malentendidos. Me paré cuando Evelina me dio la señal. No ensayé lo que iba a decir, solo dejé que saliera. No estoy aquí para castigar a nadie, dije. Mi voz sonó rara en la sala, bajita para un lugar tan frío como ese. No busco venganza, solo quiero recuperar lo que me corresponde. Quiero vivir los años que me quedan sin ser una carga, sin ser una sombra arrinconada en la bodega de alguien. Quiero que me vuelvan a tratar como una persona. Me senté y el silencio se quedó en el aire. La jueza siguió leyendo un rato. Las palabras legales caían lentas, claras.
Código Civil del Estado de Guanajuato. Protección de adultos vulnerables. Violación de las leyes de protección financiera para personas mayores. Invalidez de los acuerdos financieros realizados bajo manipulación sin asesoría legal independiente. Después miró a Mateo, no con coraje, con una especie de tristeza. Considero que el acuerdo hipotecario se realizó bajo coacción, sin la orientación debida, y por lo tanto es nulo. La casa y la propiedad completa serán devueltas a la señora Alma Ramírez. Cambió de hoja. De acuerdo con la ley estatal sobre el abuso a personas mayores, el señor Mateo Ramírez quedará bajo custodia del condado en espera de sentencia. La señora Sofía de Ramírez cumplirá una sentencia suspendida por su participación en el maltrato, con servicio comunitario obligatorio y bajo supervisión, ya que es la cuidadora principal de una menor. Sofía soltó un quejido ahogado. Mateo parecía como si le hubieran vaciado el cuerpo. Por un momento pensé que se levantaría a gritar, pero no lo hizo. Ninguno lo hizo. Bajaron la cabeza. Cuando los alguaciles se acercaron, no sentí que gané. Ni siquiera sentí coraje. Solo una especie de alivio pesado, mudo. No sé si sentían culpa o solo miedo. No sé si algún día lo sentirán. Pero esto era lo que significaba rendir cuentas. Hice lo que una madre tiene que hacer y lo que una mujer debe hacer por sí misma. Se los llevaron sin esposas, en silencio, sin escándalo. Nadie aplaudió, nadie lloró. Después de que se firmaron los papeles y se estrecharon manos, Marcos me llevó de regreso a la casa de Carmen. No dijimos mucho. Creo que los dos traíamos el mismo cansancio. Pasaron las semanas. La casa en Guanajuato volvió a estar a mi nombre. Tomé el camión hacia allá el día que se terminaron los papeles. Carmen vino conmigo, con 2 maletones de lona y un termo lleno de té de manzanilla. Nos bajamos en ese camino de tierra dura donde alguna vez crié vacas, me enfrenté a tormentas y aprendí a levantarme de nuevo. Mandé a arreglar el techo, pintar el porche y componer la reja vieja con ayuda de un señor llamado Pablo, que en sus tiempos conoció a Javier. No hice todo al mismo tiempo. No tenía por qué, tenía tiempo. Carmen se mudó una semana después. Se quedó en la recámara de arriba, la que recibe la luz en las mañanas. Un mes más tarde, doña Elvira, mi vecina de toda la vida, volvió de casa de su hija en Nebraska y empezó a visitarme todos los jueves con sus ridículas barritas de limón y su perrito que odiaba a los hombres. Las 3 nos sentábamos en ese porche cada tarde que podíamos, mirando el trigo mecerse con el viento. Tomábamos té de hierbabuena, nos reíamos de cualquier cosa, hablábamos de todo. La casa no solo era mía otra vez, era mía como antes, llena de voces que no querían nada de mí más que mi compañía. Y eso, más que cualquier fallo en la corte, se sentía como justicia. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó, y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.